Muy bien, hoy día vamos a retomar la presentación que nos corresponde a la parte de lo que viene a ser el ciclo de la inversión, ya que la sesión pasada, no la del día de ayer, sino la que se dio en la semana pasada, la última, ustedes pudieron observar que se habló del árbol de problema, de la matriz, del árbol de objetivos, y eso es clave para poder nosotros, en este caso, comprender el ciclo de la inversión. Muy bien, entonces empecemos el día de hoy hablando del Invierte P. Desde aquí vamos a empezar nuestra sesión de trabajo del día de hoy. Y lo primero que debemos de saber es que el Invierte P es otro de los sistemas administrativos que nosotros, en este caso, desarrollamos y vamos a gestionar recursos a través de este Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como Invierte P. En el ciclo de proyecto de la inversión pública tenemos, en este caso, la primera parte, la primera fase, que es la programación. La programación es para nosotros una programación donde se busca el diagnóstico. Este diagnóstico tiene como finalidad identificar las brechas de infraestructura y las brechas de los servicios. Es en base a este diagnóstico y a este resultado donde se puede identificar quiénes en este caso serán materia de un proyecto de inversión y quiénes serán materia de una IOARS. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es aquí en esta etapa donde nosotros definimos, ¿no? En este caso, donde nosotros definimos qué viene a ser una IOAR y cuándo vamos a intervenir como proyecto de inversión. Y sobre todo, lo más importante aquí es la envergadura de la inversión, de la intervención. Estimados participantes, antes de continuar, les ofrezco la disculpa del caso. Ustedes saben que hoy día he estado bastante movido y hemos tenido que preparar mucha información. Terminé como debe ser mis labores y estamos aquí para retomar. Saludamos a Pablo Rojas, a Edinson Morán, a Eric Cano, a Sara Locke, en este caso a Saturnino. Las disculpas del caso, Edic, que nos escribió, ha estado conectada de las 8, sí había comentado internamente que podía conectarme a partir de las 8:30. Muy buenas noches, Augusta, y vamos a retomar precisando que la primera fase del Invierte P es clave, donde es aquí que podemos asignar, ¿no? Cuando vamos a trabajar con un proyecto de inversión o cuando vamos a trabajar con una IOR. Las IORs pasan de esta fase a la fase de ejecución de manera inmediata. Ojo con eso. De manera inmediata. Ojo con ese detalle. Muy bien. Mientras que los proyectos de inversión van a pasar a la segunda fase, que es en este caso, ¿no? La fase de formulación y evaluación. En esta segunda fase va a pasar los proyectos, pero los proyectos pueden ser elaborados mediante fichas que serán fichas, en este caso estándar, fichas simplificadas o mediante perfiles. ¿Quién decide eso? Las características de los proyectos, las características y los montos de estas inversiones. O hacemos ficha estándar, ficha simplificada o perfiles, donde van a tener que identificar, en este caso, una prioridad. Recuerden que en cualquiera de los tres casos, la intención es buscar la viabilidad de las inversiones.
Si no logran la viabilidad, culmina el ciclo, porque no obtienen la viabilidad. Capaz en otro momento, en otros tiempos, de acá 5 años, 3 años, 10 años, cuando haya los ratios respectivos que se cumplan, podríamos hablar, en este caso, ¿no? De que con estas condiciones recién podemos tener una viabilidad. Ese sería el detalle importante. Este es el hito, se podría decir, más importante del invierte P, que es casi idéntico en este punto al SNIC, con la diferencia de que en su detalle tenemos que garantizar la cuarta fase. Hoy por hoy los proyectos que se viabilicen, las fichas que se aprueben, las estándares o las simplificadas, en su sustento, en su formulación y evaluación deben garantizar esta fase que ahora compromete recursos de manera real. Muy bien. Entramos con la viabilidad a la tercera fase de ejecución. Aquí entran los proyectos de fichas estándar, fichas simplificadas, como también las CORs que fueron aprobadas, aquí se aprueba y pasan directamente a la ejecución, dividiéndose en dos momentos. El primer momento es elaborar expedientes técnicos, tienen que aprobarse, ¿no? En el caso de bienes, tendrán que desarrollarse, ojo con eso, requerimientos. En este caso tendrán que desarrollarse especificaciones técnicas. Y en el caso de servicios, tendrán que desarrollarse términos de referencia, estimados participantes. Todos esos documentos se denominan documentos definitivos que al aprobarse pasan a ejecutarse. En el caso de obras, necesita expediente técnico de obra, se aprueba y al aprobarse tenemos que hacer la ejecución de la obra. En el caso de bienes, haremos la licitación que corresponda, ¿no? O la adjudicación simplificada, o si tiene ficha, haremos pues la subasta inversa electrónica, que temas que ya hemos visto en abastecimiento, ustedes recordarán, ¿verdad? En el módulo de procedimiento de selección. Muy bien. Si hay servicios, haremos un concurso público, una adjudicación simplificada, ¿no? Dependiendo del tipo de requerimiento, en este caso, y del importe. Cuando todos los componentes del proyecto se hayan ejecutado, ¿no? Se hayan adquirido, se hayan contratado o se hayan ejecutado de manera directa, cabe la posibilidad que se ejecute de manera directa, ¿no? Pasamos a la última fase del invierte P, que es la fase de la operación y la fase de mantenimiento, ¿no? Donde tenemos que comprometer estos flujos de dinero durante un horizonte de tiempo para que el proyecto sea sostenible, para que la IOR sea sostenible. Y esta es la clave del invierte P. ¿Vamos bien, estimados colegas? Si esta parte se comprende, lo demás que viene va a ser algo metódico, procedimental. Primero, la programación, ¿en qué consiste? En la fase 1. Y ahí elaboramos y aprobamos los indicadores de brechas. Acto seguido, hacemos la elaboración y publicación de diagnóstico de brechas. Estas brechas las determinan por si acaso los sectores. Ojo con eso, los sectores. Muy bien. Como punto 3, elaboramos y aprobamos los criterios de priorización. Repito, elaboramos y aprobamos los criterios de priorización. Como punto 4, elaboramos, ojo, la cartera de inversiones. Esto ya hacen cada una de las entidades. Las entidades
tienen un número determinado de inversiones, como también un número determinado de IORs que van gestionando cada año. Y tienen que ponerlo en esta programación multianual mínimo de 3 años. Recuerden que esto se asemeja mucho a lo que nosotros habíamos hablado del cuadro multianual de necesidades y del plan operativo institucional, en este caso, ¿no? Del POI, ¿no? De mínimo también 3 años. Entonces se sincroniza, ¿no? Aquí vamos a programar la cartera de inversiones proponiendo una intervención a 3 años de toda la cartera. Incluso habrán proyectos o códigos que pasen de los 3 años. Tendrán que seguir esperando su intervención en una de las fases. Muy bien. Tenemos como sector que aprobar la programación multianual de inversiones, como municipio, como gobierno regional, que aprobar esta programación multianual de inversiones y presentarlo a la Dirección General de Programación Multianual, ¿no? La Dirección General de Programación Multianual, en este caso, del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quién es esta dirección? Esta dirección está en el Ministerio de Economía y Finanzas y es el ente rector del INVIERTE-P. Al presentarse y aprobarse por la DGPMI, ya podemos elaborar y publicar la programación multianual de inversiones del Estado. Y esta es una responsabilidad del ente rector. Todo eso es la programación multianual. Para dar paso a la fase de formulación y evaluación, donde hay detalles técnicos que cada proyecto o ficha, porque aquí no entran las IORs, ¿no? Van a desarrollar. En el ciclo punto número 3 tenemos los estudios definitivos, que serán expedientes técnicos de obra, requerimiento de bienes y servicios, o en este caso, ¿no? Algún otro componente, por ejemplo, hay componente de gestión, hay interferencias, todos ellos demandarán de estudios definitivos. ¿Alguien había levantado la mano? Lo había dejado para el final, no sé si es que desea participar, lo vi, pero después parece que bajó la mano. ¿Me confirma, por favor? Mientras vamos avanzando. Y cuando estén todos los documentos uno a uno aprobados, van a pasar, reitero, a su ejecución física y financiera. La ejecución de una obra, la adquisición de los bienes, la entrega de los bienes y el pago sería eso, dentro de un proyecto de inversión. Ustedes recuerden que los proyectos de inversión van a tener componentes y los componentes pueden ser obras, servicios y bienes. Y para eso, para contratarlos, vamos a recurrir a lo que ya hemos aprendido, que es hacer requerimientos en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, como pueden observar, el ciclo de la inversión es más grande que una sola contratación en el marco de abastecimiento. Y cuando todos los componentes se hayan ejecutado, ya el proyecto entra en su última etapa, que es el funcionamiento, donde debemos de garantizar la operación, debemos de demostrar que el servicio ha mejorado y debemos de hacer un mantenimiento, ¿no? Programado, como debe ser responsable, no de lo que quiera o lo que alcanza, tiene que ya haberse programado sobre los activos generados. Y se hace una evaluación ex post del proyecto. Muy bien, ¿estamos bien hasta aquí? No sé si tengan alguna duda. Reforzamos el ciclo y ahora hablemos de los integrantes, quienes intervienen, al igual como en los otros sistemas que hablábamos de sus integrantes. Aquí también hay integrantes. El primero, ya lo hemos mencionado, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF, denominado la DGPMI, que es el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como INVIERTE-P. Está el órgano resolutivo. ¿Dónde ubicamos el órgano resolutivo? En el titular de la entidad. Está
la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI. La OPMI va a estar en cada pliego, ¿no?, de un sector determinado, va a estar en las oficinas. En la municipalidad va a haber una oficina de programación multianual de inversiones y en los gobiernos regionales también. Estas oficinas coordinan con la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Ya saben que con la información que cada pliego remita al MEF, el MEF va a ser la Programación Multianual de Inversiones del Estado. Y esta oficina será siempre la que articule la programación multianual, dando esta información aquí a la unidad de abastecimiento para que tenga en cuenta el tema de las inversiones de bienes, servicios y obras dentro de la específica o de la genérica 26. Ustedes saben que la 26 tiene que ver con el tema de inversión. Muy bien. Están las unidades formuladoras. Las unidades formuladoras son las que participan ¿en qué ciclo? Aquí funciona la OPMI y aquí funciona la unidad formuladora. ¿Qué más? Tenemos la unidad ejecutora. La unidad ejecutora se hace cargo de la tercera fase, estimados colegas. Muy bien. Repitamos. Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF, el ente rector. Está el órgano resolutivo del titular. Está la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI en todos los pliegos. Está la unidad formuladora, que es la que agarra los códigos y los lleva, en el caso de proyectos, en este caso, en el caso de proyectos, a su viabilidad para que después la unidad ejecutora haga la ejecución física y financiera, estimados colegas. Muy bien. Vamos avanzando. Y ahora tenemos el ciclo, donde el sistema de programación multianual fue aprobado con el decreto legislativo 1252 y fue modificado por el decreto legislativo 1432. Aquí vemos el ciclo. El ciclo es programación multianual, formulación y evaluación, ejecución y el funcionamiento. Muy bien, eso nunca lo olviden. ¿Por qué entonces hemos hablado del árbol de problemas, del árbol de objetivos? Porque eso es clave para que ustedes puedan hacer la formulación y con esa identificación del proyecto desarrollen los aspectos técnicos, la ingeniería, ¿no?, la parte técnica, el balance de la oferta y la demanda y poder aplicar los ratios, ¿no? Que ese es un tema propio ya de cómo formular el proyecto de inversión o detallar y aprobar las fichas simplificadas o fichas estándar. Muy bien. Recuerden el ciclo. La programación multianual la lleva a cargo la OPMI, lo que antes llamábamos la CES OPIS, que es la responsable en esta fase del énfasis en el cierre de brechas, criterios de priorización y objetivos de productos y resultados. Está también la segunda fase que la lleva a cabo la unidad formuladora, que unifica los procesos de formulación y evaluación, asumiendo la responsabilidad por ambos, por la formulación y por la evaluación. Tenemos también la ejecución, y la ejecución, en este caso, la lleva a cabo la unidad ejecutora de inversión, donde se identifica mejor, ¿no?, la mejor manera de ejecutar el proyecto. Podemos hacer proyectos, por ejemplo, por obras por impuesto. Podemos hacer la ejecución por la ley de contrataciones.
Podemos hacer la ejecución por G2G, que es estado a estado. Eso va a depender realmente del monto de la inversión y de la estrategia de cómo queremos hacer la ejecución física y financiera de cada uno de los componentes de un proyecto, como también en el caso de las EORs. Muy bien, vamos avanzando y tenemos lo que ustedes ya conocen, que es el funcionamiento, ¿no? Donde se hace real la operación y el mantenimiento, haciendo obligatorio la programación de recursos, como lo hemos indicado, en la programación multianual de inversiones. Muy bien. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, estimados colegas, ¿no? En el chat no veo ninguna pregunta, ¿no? Y no hay nadie que haya levantado la mano, así que vamos avanzando. Esto está detallado en el artículo 4 del decreto legislativo, ¿no? 1252. Muy bien. Avancemos. Empecemos por hablar de la programación multianual. Consiste en un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental de proyección trianual, como mínimo, tomando en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión proyectados en el marco macroeconómico multianual, el cual está a cargo de los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales. Muy bien. Se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico. Es decir, no hay ningún proyecto, no hay ninguna inversión, ninguna IOR que no esté alineada al sistema de planes, ¿no? Que fue materia de nuestros primeros, ¿no? Nuestro primer módulo de trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos el tema de planeamiento y presupuesto juntos? Muy bien. Entonces, todos los proyectos, todas las inversiones están en función al planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y a la rendición de cuentas. En esta fase se constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestal anual en el tema de inversiones, en la genérica 26. Muy bien. Se incluye el financiamiento estimado para las inversiones a ser ejecutadas mediante el mecanismo de obras por impuestos, por ejemplo, así como el cofinanciamiento estimado para los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones públicas privadas cofinanciadas. Esto lo detalla el artículo 4, fase del ciclo de inversión. Recuerden que esta fase está a cargo de la OPMI, que es la responsable del desarrollo de esta programación multianual, haciendo énfasis en el cierre de brechas, criterios de priorización y objetivos de productos y resultados. Muy bien. Avancemos a la segunda fase, donde ahora la formulación y evaluación está a cargo, que este es el cambio significativo también, ¿no? De la unidad formuladora, que unifica los procesos de formulación y evaluación, asumiendo responsabilidad por ambos. Asumiendo responsabilidad por ambos. Comprende aquí la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones. Eso significa que tenemos, mediante ese registro de las inversiones, que alcanzar estas metas que ya sabemos que están alineadas a los planes, ¿no? Y la evaluación respectiva sobre su pertinencia para después proceder a su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y el mantenimiento. Si no logramos esto también, los proyectos no serán
con el sistema del Invierte P declarados viables. Ojo con eso, ¿no? Debiendo, como lo hemos indicado, considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. Muy bien. La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad, o sea, que demanden gran cantidad de recursos, se requiere un nivel de estudio que sustente la concepción técnica, económica y el dimensionamiento del proyecto. En esta fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el banco de inversiones. Es necesario esto, ¿no? Para poder dar pase a la ejecución. Repito, los proyectos pueden ser y las fichas pueden ser que al final del análisis no se logre la viabilidad, pero es importante saberlo porque no podemos hacer hoy por hoy un gasto de ejecutar una inversión que no sea declarado viable. Ojo con ese detalle. Muy bien. La viabilidad nos permite estar seguros de que va a responder, ¿no? Y es rentable socialmente, ¿no? Que va a responder a una finalidad pública, algo que es necesario y que es rentable socialmente. Muy bien. ¿Qué más debemos saber? En el caso de los sectores, realizan periódicamente el seguimiento y evaluación de la calidad de las decisiones de las inversiones de los tres niveles de gobierno, o sea, los ministerios verifican esto. Ojo con eso. Que se enmarquen en su ámbito de responsabilidad funcional. Ejemplo, el Ministerio de Transportes ve temas de proyectos viales. Y ustedes saben que los gobiernos regionales y locales tienen la posibilidad de hacer también proyectos en la parte vial. Pero ¿qué pasa si un gobierno regional, por ejemplo, hace un proyecto que se repite, que es idéntico o similar o tiene la misma solución técnica? Estaríamos pues ante una duplicidad de inversiones. Entonces es el sector el que está monitoreando justamente estos detalles. Ojo con esa precisión. Muy bien. Vamos avanzando, ¿les parece? Y ahora hablemos de la tercera fase. La fase de ejecución comprende la elaboración del expediente técnico, ya lo hemos resaltado. En el caso de bienes, especificaciones técnicas. En el caso de servicios, términos de referencia. Todos ellos se denominan documentos definitivos o documentos equivalentes a los expedientes técnicos de obra, que son requerimientos en este caso, y tienen que aprobarse y se realizará la ejecución física y financiera respectiva. Recuerden que en esta parte se identifica la mejor administración que se va a tomar en cuenta para la ejecución, ya que aquí debemos de tener en cuenta que se debe ver la mejor manera de ejecutar las inversiones. Algunas entidades optarán aquí por hacer obras por impuesto, asociaciones públicas privadas, en fin, la mejor estrategia que sea para ejecutar. Muy bien. El seguimiento de la inversión, aquí el ciudadano lo puede hacer y se realiza mediante ciertos aplicativos como el Sistema de Seguimiento de Inversión, el famoso CSI, que es una herramienta vinculada al Banco de Inversiones, que también es otro aplicativo, con el Sistema Integrado de la Administración Financiera, el CIAP-RP, que también es otro aplicativo, y el Sistema Electrónico de Contrataciones del SEACE, porque las obras que se hacen mediante, ¿no?, la ley de contrataciones del Estado que hemos visto en los módulos anteriores, ¿no?, en el sistema de abastecimiento, ¿no? También podemos ver
el seguimiento de la ejecución mediante estos procedimientos de selección. Y también hay otros aplicativos que permiten el seguimiento de la inversión. Muy bien, ¿tenemos algún interrogante hasta aquí? A ver, ¿me confirman que no se me escucha? A ver, por favor. Yo estoy con el audio, voy a verificar. Aquí estamos, a ver. Si se llega a escuchar Pablo, a ver. ¿Me confirma, por favor? Yo veo que el sensor sí se mueve. Por eso es importante tener la confirmación. Ya habíamos hablado al inicio y no ha pasado nada. Ok, muy bien. Tengan en cuenta su conexión. Muy bien, gracias Violeta Flores por confirmarnos. Avancemos. Estoy atento a sus comentarios. Y la última fase comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En pocas palabras, el INVIERTE nos exige recursos para sostener la inversión. Ojo, en esta etapa, las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones SPOX con el fin de obtener lecciones aprendidas que permiten mejoras en futuras inversiones. Y esto, ¿quién lo hace? Lo hace en realidad el titular de la entidad y la operación y mantenimiento es obligatorio la reserva de recursos de manera multianual. Ok, a ver si se me vuelve a escuchar, por favor, parece que tenemos un problema de audio. Yo estoy tratando de ser pausado, Pablo, como lo puedes ver, para poder avanzar de mejor manera posible. A ver, vamos a revisar. Hay una persona que ha levantado la mano y es justa Mariela Goñi Gaitán. Pero veo que no tienes micrófono, Justa. No sé si tenga alguna consulta, alguna duda. A ver, Justa. Mariela Goñi ha levantado la mano, pero no visualizo que pueda tener, no, en este caso, que puedas activar tu micrófono. A ver. Muy bien. Entonces continuamos. No tiene activado el micrófono. No tiene un micrófono en su equipo, pero había levantado la mano. No sé cuál sería su consulta. Vamos entonces ahora a hablar de la primera fase del proyecto de inversión. Un proyecto de inversión se hará mediante ficha simplificada, y tomen nota por favor, ¿no? Se elabora mediante este mecanismo para los proyectos de inversión simplificados cuyos montos de inversión a precio de mercado sean iguales o menores a 750 UITs. Iguales o menores a 750 UITs. Ese es el umbral. Es decir, si nosotros tenemos un valor de una inversión que demanda de una formulación y evaluación, debemos de usar, si es que no pasan las 750 UITs, una ficha técnica simplificada. Muy bien. ¿Cuándo usamos la ficha técnica estándar? Acuérdense de estos montos, por favor. Esto es importante para nosotros. Se elabora una ficha técnica estándar para los proyectos de inversión estandarizados cuyos montos de inversión a precio de mercado sean iguales o menores a 15.000 UITs o el tope que el sector funcionalmente competente defina para la tipología del proyecto. Para la elaboración de dichas fichas técnicas se aplica el anexo 9, lineamientos para la estandarización de proyectos de inversión. Muy bien. Cuando usamos una ficha técnica de proyecto de inversión de baja y mediana complejidad, que es otro tipo de ficha, se elabora
para los proyectos de inversión no comprendidos en los párrafos anteriores, 1 y 2. Vamos a usar estas fichas de inversión de baja y mediana complejidad, ¿no? Cuando los montos de inversión a precios de mercado, ¿no?, sean menores a las 407.000 UITs. Repito, 407.000 UITs. Para su aplicación, la unidad formuladora previamente determina si el proyecto es de baja o mediana complejidad, de acuerdo al anexo 10, denominado Criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión. Muy bien. ¿Qué más? Estimados colegas, vamos a ver cuándo hacemos perfiles. Se elaboran proyectos de inversión de alta complejidad, perfiles que presenten por lo menos una de las siguientes características. ¿Cuáles son? A. Exista un alto nivel de incertidumbre respecto al valor que puedan tomar las variables técnicas, económicas, ambientales y similares. Muy bien. Cuando la experiencia insuficiente en la formulación y ejecución de los proyectos se tenga por parte de la unidad formuladora de la misma tipología. Es decir, es un proyecto que no se cuenta con experiencia en la entidad. Entonces, optaremos por hacer un perfil. La otra condición es que su modalidad de ejecución se enfoque como una asociación pública-privada que pueda ser cofinanciada o que su financiamiento demande de fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo. Ahí vamos a hacer un proyecto de inversión. Y la parte cuantitativa es cuando la inversión, el monto de la inversión, sea mayor o igual a 407.000 UITs. Repito, 407.000 UITs. Repasemos. Ficha simplificada, 750 UITs, igual o menor. Ficha técnica, 15.000 UITs, igual o menor. Proyecto de inversión de baja y mediana complejidad, igual con ficha, hasta 407.000 UITs. Proyectos que demanden de perfil no mayor o igual a 407.000 UITs. Entonces, menor de 407.000 UITs, ficha de mediana o baja complejidad. Superior, mayor o igual a 407.000 UITs, perfil. O que se haga para una asociación pública privada cofinanciada o que su financiamiento demande de fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo. Ojo con ese detalle. Muy bien. Entonces, estos montos, estimados colegas, hay que tenerlos muy claros. Entonces, empecemos a desglosar la parte del contenido técnico y empecemos por la programación multianual de las inversiones. En esta fase de la programación multianual de las inversiones hay 6 etapas. La primera etapa es elaborar y aprobar los indicadores de brechas de infraestructura o de accesos a diversos servicios públicos. Muy bien. La segunda etapa es la elaboración y publicación del diagnóstico de la situación de la brecha de infraestructura o del acceso a los servicios. Estos dos, reitero, lo hacen los sectores. De ahí los pliegos, en base a estas brechas, elaboran y aprueban los criterios de priorización.
y elaboran lo que nosotros conocemos como la cartera de inversiones de la programación multianual de inversiones. Y aprobamos la programación multianual de inversiones y esta debe ser remitida al ente rector. ¿A quién? A la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. De ahí tenemos la elaboración y publicación de la programación multianual de las inversiones del Estado. Muy bien. Hasta aquí hemos avanzado a describir cada uno de los aspectos que comprende la programación multianual. Ya saben que esto es responsabilidad de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. ¿Cuáles son los criterios para hacer una programación multianual? Que es la que nos interesa, porque es aquí donde se asignan los códigos. Primer criterio, tiene que toda inversión identificada sea una IOR, o sea, un proyecto de inversión dependiendo de las fichas o del perfil que se vaya a elaborar. El alcance de esta decisión será el impacto que tengas en el cierre de las brechas prioritarias. Debemos hacer una coordinación intra e intergubernamental. Aquí debemos tener en cuenta que no debemos duplicar los proyectos. Ojo con ese detalle. Debemos ya ir identificando cómo se van a financiar los recursos y también cómo se va a sostener los recursos, la infraestructura que se va a implementar mediante este mecanismo de la operación y el mantenimiento. Entonces, hay que evaluar esto dentro de la programación multianual, que es la sostenibilidad de las inversiones que se vayan a viabilizar. Y debe de haber, ¿no?, en este caso, la oportunidad en la entrega de servicio a la población beneficiaria. Inclusive, recuerden, estimados colegas, que es en esta programación multianual que podemos identificar las necesidades que van a ser priorizadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un gobierno regional, en un gobierno local, existe lo que nosotros sabemos que es el presupuesto participativo, ¿no? Y como tenemos este escenario que es con la sociedad, es aquí donde la sociedad también sugiere prioridades. Y estas prioridades se trasladarán ¿a dónde? A esta programación multianual de inversiones que realizan cada una de las entidades. Solo los gobiernos regionales y los gobiernos locales son los que hacen esta metodología del presupuesto participativo, donde muchos van a discutir temas no de bienes y servicios, sino de proyectos más que todo, ¿no? Entonces, las entidades y las empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones van a seguir estos criterios, incluyendo en este último la posibilidad de sociabilizar y concertar con la sociedad civil. En cambio, los sectores, mediante los PC y mediante la integración de los pliegos y las unidades ejecutoras que pertenecen al sector, construyen esta programación multianual de inversiones. Entonces, ahí hay que tener claro que son dos aspectos diferentes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver cómo hacemos el flujo de pasos en esta fase. Las OPMIs, recuerden que son las responsables del sector, del gobierno regional, del gobierno local, ¿no? Ojo con eso. O de las empresas adscritas a FONAF. Entonces, todos empiezan a identificar brechas, ¿no? Hay que definir, en el caso de los sectores, indicadores de brechas y el diagnóstico de brechas. En los gobiernos regionales y locales, de frente hacen diagnóstico de brechas, porque los indicadores lo definen los sectores. Y las empresas también hacen diagnóstico de brechas. Con esta información pasamos a la DGPMI, que define una metodología
para determinar la cartera de proyectos, ¿no? La cartera de proyectos dentro de los criterios de priorización que vayamos a desarrollar. Entonces, el sector tendrá sus propios criterios de priorización para construir esta cartera de proyectos, cartera de inversiones. Recuerden que son los sectores los que identifican brechas. Nadie más puede identificar indicadores de brecha. Lo que hacen todas las entidades es los diagnósticos para ver si intervenimos con proyectos o con IORs. Muy bien. El sector, los gobiernos regionales y locales, como las empresas del FONAFE, definen posteriormente a los diagnósticos los criterios de priorización y por ende empiezan a seleccionar los proyectos. Esto se llamará pues la famosa cartera de inversiones, tanto para el sector como para los gobiernos regionales y locales, como para las empresas adscritas al FONAF. Muy bien, recuerden que este flujo resume el proceso de la fase de programación multianual de las inversiones en articulación con el Sistema Nacional de Presupuesto Público y el Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Muy bien. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, estimados participantes. No hay comentarios en el chat. Este flujo se explica gráficamente y hasta aquí tenemos, ojo con ese detalle, hasta aquí tenemos las carteras de inversiones identificadas. Muy bien, el flujo sigue y al tener las carteras en los sectores, en los gobiernos regionales y locales, como en las empresas del FONAFE, ojo con eso, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de identificar si las inversiones serán financiadas con endeudamiento o no. Si las inversiones dentro de esta cartera hay códigos de inversión que serán financiados con endeudamiento, entonces necesitamos la opinión favorable, la conformidad de una dirección del MEF, que es la Dirección General de Tesoro Público. Esta ve temas de presupuesto y tendrá que dar opinión favorable sobre el Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Si no es favorable, hay que el proyecto, porque no va a tener financiamiento. Si da su conformidad, entonces recién procedemos a registrar este proyecto de inversión en la programación multianual de inversión. Va a tener ahí recién un código de inversión. Muy bien. Ojo con eso. Si no requiere de endeudamiento, es decir, va a ser financiado, por ejemplo, con recursos ordinarios, con recursos directamente recaudados, recursos determinados, no endeudamiento, los proyectos que estén en esta cartera pasan a ser registrados a la programación multianual de inversiones del sector, de gobierno regional, gobierno local o de las empresas adscritas al FONAF. Muy bien. Entonces, aquí que se identifica la cartera de inversiones, ¿no? En este caso, los criterios de priorización y tenemos, en este caso, el diagnóstico de brechas, ¿no? Diagnóstico de brechas, ¿no? Criterios de priorización y la cartera de inversiones. Es aquí donde ya las entidades saben cuántas inversiones tienen que programar durante los siguientes 3 años. Muy bien. Entonces, se consolida la cartera de inversiones. En el MEF, el ente rector, la DGPMI, recibe toda esta información y consolida esta información para asignarle presupuesto multianual. Es más, eso también viene por el lado del pollo y el cuadro multianual de necesidades. Al final, con esta información se hace la ley de presupuesto y es la información que va a estar detallada
en la genérica 26. Muy bien. Vamos a llegar a que la SOPMIS revise la consistencia de la cartera de inversiones con los proyectos de ley de presupuesto. En el caso de gobiernos regionales y locales harán exactamente lo mismo y verán la consistencia de la cartera con el proyecto de ley del presupuesto, es decir, vamos a hacer una programación presupuestaria multianual con el proyecto anual del presupuesto. Si los proyectos no tienen financiamiento, serán reprogramados para los siguientes periodos presupuestales. La idea es que toda la cartera vaya avanzando, ¿no? Algunos proyectos tendrán financiamiento, otros capaz dentro de la priorización no tengan en el primer año, posiblemente sea ¿no? en el segundo año o en el tercer año. Lo importante es que la cartera se vaya ejecutando y se hace la consistencia de la cartera de inversión con la ley, que es la ley anual de presupuesto. Hace 2 días atrás, el 30 de noviembre, el 30 de noviembre ya se había, ojo con eso, ya se había aprobado, ¿no? La ley de presupuesto en el Congreso y el día de ayer salió publicada